La inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Según Daniel Goleman, es la capacidad de reconocer las emociones propias y ajenas, además de saber gestionar la respuesta que damos ante estas. Pero es fundamental que seamos capaces de que hagamos introspección. Mirar hacia adentro y ver cómo nos sentimos no es tarea fácil, pero sí es necesaria. Si hablamos de reconocer las emociones de los demás, es necesario tener en cuenta el lenguaje corporal. Este hace referencia a muchos aspectos inconscientes de nuestra personalidad. Hay varias formas de clasificación de las emociones, tanto como positivas, neutras o negativas. Están las primarias o las secundarias, al igual que las innatas y sociales. Entonces, ¿cómo podemos reconocer qué emociones tenemos? Bueno, para ello debemos de saber que existen varias emociones que los expertos han identificado como tradicionalmente se reconoce 6 emociones básicas o primarias. Las emociones primarias. El estudio en sí mismo de las emociones surgió en los años 70. El psicólogo Paul Ekman identificó 6 emociones básicas que, según él, se experimentan de forma universal en todas las culturas humanas. En su trabajo, Paul Ekman describe la alegría como una emoción positiva que aparece cuando algo nos hace sentir bien. Lograr una meta, reencontrarnos con alguien querido, recibir buenas noticias o simplemente disfrutar un momento agradable forman parte de la descripción que Ekman dio sobre el significado de la alegría. La ira es una emoción primaria que es desencadenada ante situaciones que se podrían considerar injustas. Estas atentan contra la moral y la libertad. Es de las emociones más peligrosas porque su propósito es romper las barreras que se perciben, haciendo esto que se acelere la frecuencia cardíaca, de que pueda haber o que nos podamos sentir hiperventilados, aumenta también el flujo de la sangre y predispone a nuestro organismo para la acción. Por otra parte, la sorpresa se describe como un suceso inesperado que no necesariamente es positivo o negativo, depende de qué lo cause. El cuerpo reacciona rápido, ojos más abiertos, inhalación corta, detenerse por un segundo para procesar lo que pasa. Es una emoción breve que prepara el cerebro para decidir cómo responder. El miedo es una de las emociones que hemos cargado a lo largo de la historia, o sea, considerándose como innata y adaptativa, que tiene una activación al momento. Está ligada siempre al estímulo que la genera. Nos advierte sobre un posible daño físico o psicológico, por lo que nos ayuda a reaccionar para escapar de este. El miedo promueve la aparición de conductas de evitación frente a situaciones peligrosas. La tristeza también es considerada una emoción primaria, así como pudimos ver con la ira y el miedo, ya que esta es desencadenada por situaciones no placenteras, que estas situaciones están acompañadas de una separación física o psicológica, ya sea de pérdida o de fracaso. La intensidad o la duración de la tristeza dependen de lo que la origine, además de las características personales. Algunas señales para identificarla son el nudo en la garganta, el aislamiento y la pesadez en el cuerpo. Nos gustaría mencionar el asco, emoción que nos protege de cosas que el cerebro considera dañinas o desagradables, olores fuertes, la comida en mal estado, o incluso comportamientos que consideraríamos repulsivos. Eso es lo que describe el asco. Es una manera de rechazar o esas ganas de alejarse ante comportamientos no deseados o que no son del agrado de uno. Las emociones secundarias aparecen como consecuencia de la socialización tras las emociones básicas, es decir, se nutren de las experiencias basándonos en lo aprendido a lo largo de la vida. La experimentación de estas emociones no tiene por qué darse en edades tardías. Se ha visto que los niños de 2 años ya experimentan emociones secundarias como la culpa o la vergüenza. La vergüenza es el miedo al rechazo social. Provoca sensaciones de malestar ante el juicio de los demás en el plano social. Esto hace que las personas hagan conductas de evitación o conductas de inhibición. La culpa es la sensación de arrepentimiento por haber hecho algo que no deberíamos. Se acompaña de pensamientos reflexivos y una evaluación continua del pre y la post decisión. Puede ocurrir que incluso lleguemos a sentirnos merecedores de algún tipo de castigo. El orgullo
Es la sensación adaptativa que aparece cuando nos sentimos realizados con lo que somos o hacemos. Ayuda a la autoestima y la seguridad en uno mismo, pero en exceso puede llegar a ocasionar aislamiento social. Placer es la sensación producida cuando se cumple alguna necesidad o se hace algo gratificante, muy estrechamente relacionada con las adicciones. Como suelen decir, si algo nos produce placer, nos motiva a seguir haciéndolo. Y por último, celos. Es un sentimiento ligado con la posesión de algo que consideramos propio. Ocasiona la aparición de sentimientos de inseguridad y desconfianza en uno mismo y en los demás. Entonces, ¿cuál es la importancia de las emociones? Según John Marshall Reeve y Francisco Palmero, las emociones se componen de respuestas biológicas, al igual que procesos cognitivos. Conocerlas ayuda a entender que no todas las emociones vienen de la misma fuente. Algunas nacen del cuerpo y otras de la interpretación que hacemos de lo que nos pasa, pero al final todas cumplen un papel en la supervivencia del organismo. Del mismo modo, ambos afirman que son importantes para tener un proceso de autoconciencia que nos permita tomar mejores decisiones, evitar actos impulsivos y ser más empáticos, y sobre todo tener un control sobre nuestra vida y nuestras acciones.